hoy estamos con el padre Marcos. Hola, padre. Hola Samuel, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Cómo has ido? ¿Bien? Bueno, feliz de estar aquí en este espacio. Gracias por la invitación. Ah, listo, padre. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, hoy estamos aquí para nuestros espectadores que quieren conocer un poco más de ti, al igual que Con yo. mucho gusto, claro que sí. Entonces, bueno, pues padre, creo que hay que arrancar por lo básico. Ajá. Cuéntanos tu nombre completo, cuándo Ujú. naciste, lo que consideres de tu información. Bueno, pues como te decía, muchas gracias. Mi nombre es Marcos Augusto Gutiérrez Molina. Em, Cumplí 51 años de edad, ya tengo más de medio siglo Medio encima. siglo. Y nací en el 75, en febrero del 75. 75. Sí. Bueno, padre, entonces yo creo que una pregunta muy colombiana puede ser, padre, ¿con azúcar el café o sin azúcar? Pues me gusta con azúcar, pero ya no puedo tomar con azúcar. Porque ya no Entonces, puedes tomar con azúcar. porque de pronto ya se me sube el azúcar, entonces ya me toca ¿Por empezarme medio a siglo de cuidar vida? por el medio siglo que tenemos encima, Ah, bueno. por aquello de ello. Sí, Ok, así padre. es. ¿Y durante tu tiempo en el colegio o por fuera, algo interesante que te haya pasado, alguna anécdota que nos quieras compartir? Bueno, anécdotas hay muchas, pero tú dices como anécdotas personales o como jesuita o... Uy, pues padre, algo a ti, yo te diría que piensa un poco en algo que se te venga a la mente, que digas, uy, eso estaría interesante contarlo, quiero contarlo. Bueno, que entré a la Compañía de Jesús casi a los 28 años, cuando ya yo había estudiado economía y había ya trabajado en el Banco de la República y había trabajado en farmacéutica y había hecho algunas otras cosas. Y, y creo que la vocación me surge después de un proceso de búsqueda también conmigo mismo de si esto es lo que yo quería para mi vida, ¿no? A veces me sentía como muy encerrado en el puro trabajo, como muy individualista, si se puede decir, Ujú. y de alguna manera la vocación surge de un deseo precisamente de servir más y mejor a otros, distintos a mi familia o distintos a mis propios quereres individuales. Bueno, me imagino que estás muy cargado de trabajo en muchas ocasiones. Sí, la verdad sí. Ok. El colegio es muy demandante. Esa es la ventaja de ser un consagrado religioso, que pues uno no tiene esposa, no tiene hijos, vuelvo y repito, entonces digamos que el colegio me puede absorber a mí más de 12 horas, 13, 14 horas en un solo día y feliz de poderlo hacer con todo gusto, ¿no? Pues podría decirse que te estás dedicando como exclusivamente a eso. Sí, me dedico tiempo completo exclusivamente al colegio, inclusive porque el colegio no para, ¿no? Tú sabes que a veces hay situaciones en el colegio a las 7, 8, 9, 10 de la noche que están pasando con las familias, con los Claro. niños y que hay veces requieren que el padre esté pendiente de las situaciones. Bueno, y entonces, ¿qué haces para liberarte de toda esa carga? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, padre? Buena pregunta. Yo hago deporte, yo hago ciclismo. Sí. Soy de los que va por la ciclovía los domingos. Por ahí de pronto me he encontrado algunos Bartolinos en la ¿Sí? ciclovía, sí. Vea, pues. A veces hago caminatas, a veces hago también lectura, pero también a veces descanso y duermo en casa. Y tengo una dinámica de cuidado personal también, de relajación, de reflexión, de oración, No, sí. que también ayuda como a nivelar las cargas. Y padre, retomando un poco con el tema de las anécdotas, ¿tú naufragaste? ¿Quién te contó eso? Pues es que cuando estábamos haciendo lo de las preguntas, un compañero me contó eso y me pareció muy curioso. Sí, eso fue una anécdota por allá en Chile, cuando estuve estudiando en Chile, en Puerto Montt, en unas vacaciones, nos fuimos en una balsa, en un kayak, y no reparamos que el kayak estaba medio averiado, y cuando íbamos en la mitad del camino, de una isla a otra, pues se hundió, hizo así como blup, blup, y se fue hundiendo, y nos fuimos hundiendo, y todo sucedió en fracciones de segundos. Entonces, no nos dimos cuenta, sino que estábamos abajo, hundidos completamente. Pero bueno, esa anécdota fue interesante porque salimos adelante y nos recogió un barco después. Ahí el lío fue que el agua era agua fría, entonces no se podía permanecer mucho tiempo en el agua porque pues podía ser riesgo vital. ¿Cuánto tiempo estuviste en el agua? Estuvimos más de una hora, Una hora. pero pues afortunadamente el agua estaba más o menos, ¿Tibiecita? pues yo creo que fría un poco, pero no tan helada. Ok. Y eso permitió que pudiéramos aguantar con chalecos salvavidas
Claro. y no pasó a mayores. Así que es una anécdota que me ayuda mucho a recordar que uno puede ser bautizado y que hay que volver a recomenzar y que hay que sentirse como salvado de las aguas de alguna manera como Moisés. Digo, una relectura bíblica a propósito de las Claro. lecturas bíblicas. Esa es la ¿No? magia de la Biblia en Esa es la sí. magia de la Biblia, que siempre te permite interpretar los momentos que estás viviendo en los textos bíblicos. Padre, ya que tocamos este terreno un poco más religioso, a mí me da mucha curiosidad saber Ujú. si tú fueras papa, ¿qué nombre te Ujú. pondrías? Bueno, esa pregunta es interesante porque los jesuitas no podemos ser papas. Ahora, tú sabes que ha habido un papa ¿Y recientemente, Francisco? Francisco, que murió y que era jesuita. Y que la gente dice, pero ¿cómo si los jesuitas no Exacto, pueden ¿cómo? ser elegidos en poderes eclesiásticos? ¿Por qué entonces Francisco resultó elegido? Y yo creo que esa es una excepción que confirma la regla. Los jesuitas, a través del voto, de los últimos votos, renunciamos Ujú. a las distinciones eclesiásticas, a las dignidades eclesiásticas, y en teoría los jesuitas no deberíamos estar en cargos de dirección eclesiástica. Por ejemplo, ser obispos, por ejemplo, ser cardenales y mucho menos pues ser papa. Sin embargo, Francisco es una excepción porque Francisco de alguna manera sin buscarlo y sin quererlo fue llamado al servicio. De alguna manera en la historia de Francisco, la iglesia en su momento no tenía otra persona más idónea y a Francisco lo escogieron y lo llamaban y le pedían ese servicio desde Roma. Y digamos que cuando la compañía ve que la iglesia puede servirse de un jesuita y la compañía puede prestar ese servicio a través de ese jesuita, pues la compañía lo puede permitir en casos especiales. Entonces, digamos que eso tiene ¿cómo se dice? Su excepción. Y yo creo que Francisco fue parte de esa excepción, pero no es lo común, ni es lo que se busca, ni es lo que se desea. Sin embargo, cuando la iglesia lo necesita, la compañía no le puede negar a la iglesia ese servicio en la cabeza de un jesuita específico que pudiera ser idóneo para un cargo de gobierno. Como Son es el caso casos de como Francisco. es el caso de Francisco, ¿de acuerdo? Eso de pronto explica el por qué él siempre habla como en Fratelli Tutti, ¿no? De esos Correcto. discursos muy de servicio, muy orientados hacia la vocación sobre todo. Sí, porque en el fondo, digamos que los cargos en la compañía no son un privilegio, sino que son un servicio. Y nadie los puede buscar. Digamos que dentro de las constituciones de la compañía, nosotros no buscamos un cargo, no buscamos un poder, no buscamos una distinción, sino que es la compañía la que te elige, es Dios quien te elige, es Dios quien te llama, es Dios quien te lo pide a través de la persona del superior provincial o del superior general de la compañía. De manera que siempre será un servicio, los cargos en la compañía serán como un llamado a servir, a colaborar, pero nunca será una búsqueda personal de parte de uno mismo. ¿Mm? Ok, padre, y ya que tocas el tema de Dios, sí quiero saber qué significa Dios para ti, un padre, ¿qué entiende? ¿Qué entiendes tú por eso? Bueno, tú sabes que cuando uno habla de Dios, uno siempre se va a quedar corto. Entonces, al hablar de Dios, uno nunca puede controlar el lenguaje exacto. Dios supera todo lo que yo pueda decir de él, pero tú me estás pidiendo que lo defina y voy a hacer un esfuerzo por definirlo. Mm. Para mí Dios es todo, Dios es amor, Dios es ternura, Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es reconciliación, Dios es salvación, Dios es amor, Dios es indescriptible, pero para mí Dios es abajamiento que subsiste en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Yo quisiera hacer este ejercicio de la descripción de Dios de manera más específica, pero yo caigo en la cuenta que entre más hablo de Dios, más corto me quedo en la definición de Dios. Entonces Dios supera mi propio lenguaje. Ok. Y en ese sentido, pues Dios es lo más grande que yo pueda pensar, ¿no? Pero al mismo tiempo es también lo más pequeño, está en todo. Eh, Me quiero quedar con Dios es amor para no diluir la respuesta. Pero pues también podríamos decir que, como dice la Biblia, está en todas partes Está en todas partes y en todo. y en todo. Y en todo, sí. Por eso dice Ignacio Loyola, en todo amar y servir, porque hay que ver a Dios en todo y a todas las cosas en Él. ¿M? Porque digamos que de alguna manera todo da cuenta de la existencia de Dios. Ok. Y bueno, padre, ya que noto que tienes como digamos ese amor tan profundo por Dios, me imagino que no habrás tenido alguna crisis de fe, ¿o sí?
Fíjate que uno pasa por momentos difíciles frente a la vocación, frente a si esto es lo que yo debiera hacer, pero más en el plano de lo ocupacional, si yo soy bueno en el cargo que ocupo, si yo soy el más idóneo en esto que estoy haciendo. Pero eso es distinto a una crisis de fe. Digamos que yo he pasado por momentos difíciles humanamente porque yo creo que la vocación, igual que el matrimonio, igual que la soltería, igual que la vida religiosa, pues no es mejor ni peor, sino que son modos y estados de vida que tienen sus ventajas y que tienen sus desventajas. Y que hay momentos en los que tú te sientes muy bien, como hay momentos en los que tú te sientes incómodo y te sientes difícil. Lo que sí te puedo garantizar es que si tú tienes a Dios, tienes todo. Y yo de lo único que no dudo es de que Dios me ayuda. Y eso sí te puedo garantizar que en los momentos difíciles yo siento que Dios me ayuda. Y esa es la razón por la cual yo no he desistido de la vida religiosa. Porque aún en momentos muy difíciles me he sentido fortalecido, agarrado de la mano, de que no me suelta y de que me sostiene. Porque si no, yo ya me hubiera caído de pronto, ¿ves? Claro. Entonces, creo que es Dios el que me sostiene. O sea que de lo que no puedo dudar es de que Dios me ayuda y de que Dios me sostiene esta vocación. Bueno, Mm. a mí la verdad sí me gusta mucho hablar de política. Entonces Ujú. también quiero saber, ya llegando un poco, digamos, a un nivel un poco más local, padre, ¿tú te crees que le falta a Colombia? Bueno, le falta más conciencia del perdón, de la reconciliación. Colombia es un país donde históricamente nos hemos separado, nos hemos hecho daño y, por qué no decirlo, nos hemos matado durante muchos años. Colombia es uno de los países con más guerras en la historia. Hay autores que hablan de más de 600 guerras en Colombia, desde la independencia y antes de la independencia. Entonces, nosotros esperamos decir que tenemos una historia violenta. ¿Y qué le falta a Colombia? Reconciliación. Reconciliación porque yo siempre le digo a los estudiantes, reconcíliense porque no vamos a cometer los errores de nuestros padres. Nuestros padres se mataban entre azules y rojos, entre amarillos y verdes. Nuestros padres se mataban entre derecha e izquierda. Nuestros padres se mataban entre pobres y ricos, entre rubios y negros. Nuestros padres se mataron entre extranjeros y locales, entre indígenas y españoles, entre criollos y negros. Este país tiene una historia de mucha Polarización. polarización, de mucha adversidad, de mucha negación, y esa no aceptación nos ha hecho ser violentos y nos ha hecho imponer realidades. Yo creo que a nuestras nuevas generaciones y a los bartolinos hay que enseñarles mucha tolerancia en la diversidad, mucha tolerancia en la diferencia, porque los autores filosóficos nuevos nos enseñan a aprender del multiculturalismo, aprender de la diversidad, aprender de la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que uno de los esfuerzos grandes en el colegio es hacer no solamente tolerantes, sino hacer amorosos frente a la diferencia, en reconocer que inclusive el que es contrario a mí tiene algo que enseñarme, que yo desconozco. Y mientras nosotros no tengamos el corazón abierto a la diferencia, nosotros vamos a destruir la diferencia. Y ese es el error de Colombia, destruir la diferencia cuando la diferencia puede ser inclusive nuestra salvación. El ser también recoger lo que el otro puede aportarme y que yo ni siquiera lo he escuchado, que yo ni siquiera le permito expresarse porque de entrada yo ya le he negado la palabra. Y como dice Habermas, pues todos tienen un derecho a expresar las ideas y a comunicar y a decir algo que puede ser aportante a la realidad. Claro, yo pienso que además hay que sumarle esa tolerancia a la diferencia que tú mencionas, porque me quedo mucho con lo que tú dices de que la diferencia es para construir algo mejor Ujú. en comunidad. Pero Sí, yo también siento que es inevitable el conflicto. O sí, sea, en el correcto. conflicto siento que es Ujú. donde se decide de verdad el camino. Sí. Y entonces, pues, sí quiero, por ejemplo, escucharte un poco acerca de qué piensas en sí de todo este tema de el conflicto que lleva a la diferencia. Pues fíjate que el conflicto me parece que es un tema que a veces evadimos.
comúnmente pensamos que el ideal de una relación es evadir el conflicto. Y también cuando estamos en un espacio diverso, queremos evadir el conflicto. Y cuando estamos en un espacio donde hay violencia, queremos evadir el conflicto. Y pudiéramos pensar que lo ideal es no tener conflicto. Pero resulta que hay un personaje en la historia que se llama Jesucristo, que nos enseña mucho del conflicto porque no evadió el conflicto. Jesús vivió en conflicto, solo que supo manejar el conflicto. Y el problema no es vivir en conflicto, sino que el problema es cómo manejo yo el conflicto. Porque lo que está seguro es que mientras seamos personas y vivamos en este mundo, vamos a vivir en conflicto. Conflicto de padres e hijos, conflicto entre vecinos, conflicto entre estudiantes, conflicto entre padres de familia, conflicto entre profesores, conflictos sociales, conflictos políticos, conflictos de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo frente al conflicto? ¿Lo voy a negociar, lo voy a confrontar, lo voy a reflexionar, lo voy a dialogar, o me voy a golpear, o me voy a ir a las armas, o me voy a ir a la fuerza, o me voy a ir a un conflicto de manera negativa, o voy a confrontar el conflicto de manera positiva? ¿Y ahí cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta correcta? Digamos que el conflicto tiene varias salidas. El conflicto tiene el diálogo, que es el escuchar la diferencia. Por eso te decía que si la diferencia yo no la conozco, yo no la voy a poder entender. Entonces, primero abrir el entendimiento hacia la diferencia. Los prejuicios que llamarían, que me impiden ya escucharte de entrada, bajar esa guardia y poder escuchar al que yo nunca he escuchado, al que de entrada a mí me parece adversario, ¿sí? Eso ya es un ejercicio, por ejemplo, importante. La segunda de escuchar es ver hasta dónde esa persona está diciendo cosas que son ciertas. Lo tercero de ese conflicto es valorar que esa persona tiene la valentía de decírmelas a mí, que soy distinto a él. Y lo cuarto es poder inclusive entender y hacer parte con empatía de esa diferencia y hasta dónde yo me pongo en los zapatos de esa persona y hasta dónde yo en su lugar inclusive haría lo mismo que él o algo incluso peor que él. Entonces, cuando uno es empático, uno se da cuenta que a lo mejor yo pudiera ser un delincuente si yo hubiera nacido en las mismas circunstancias que esa persona. O yo pudiera ser un violento si yo hubiera nacido en las mismas circunstancias de esa persona. Entonces, es como también conceder un poco el sentido de por qué esa persona hace lo que hace, pero no para decir yo también lo voy a hacer, sino para decir, venga, yo lo entiendo y ahora que lo entiendo, entonces venga y hablamos. Y ahí sí comienza el verdadero diálogo. Diálogo, ¿Mm? claro. Bueno, yo creo que el conflicto podría decirse que arranca sobre todo en las relaciones como más íntimas, por decirlo así. O sea, en las relaciones tipo de pareja, por ejemplo. Por ejemplo, Ahí se ve mucho conflicto. el conflicto, claro. Y bueno, eso me lleva a otra pregunta que me parece a mí muy interesante, aunque no sé si tú me la puedas responder, pero sí quiero saber, padre, con todo el respeto, si tú te has enamorado. Pues mira, hablando de conflictos, dices tú, Sí. yo creo que he conocido algo del amor en términos de que en mi vida el amor ha llegado y ha estado muy cerca de mí, pero para serte muy honesto, yo no alcancé a sentir la fuerza del sentirse puramente enamorado. Yo creo que si me hubiera enamorado de alguien, tal vez yo no estaría aquí en este momento. Por alguna razón que yo desconozco, mis enamoramientos no alcanzaron a ser enamoramientos propiamente en todo el sentido de la palabra. Yo creo que fueron muy parciales, muy fugaces y no me sentí plenamente comprometido como para hacer una vida con alguien. Yo siempre, voy a confesar algo aquí, fui un poco esquivo en las relaciones. Yo siempre como que Tratando de fui evitar muy el amor. exigente. Sí, yo puse muchas barreras de alguna manera y eso hizo que de alguna manera yo no siempre aceptara a las otras personas completamente. Yo creo que lo que me faltó en su momento cuando era muy joven, como la apertura de aceptar a la otra persona enteramente con todo y sus defectos. Y yo creo que para enamorarse uno tiene que aceptar al otro con todo y defectos, En la diferencia, en la como venimos diferencia. diciendo, Claro, y entonces, claro, para poderse enamorar uno tiene que asumir a la persona, tiene que asumir a la persona en su totalidad. en su totalidad.
con lo que es y con lo que no es. Es casi Claro. como si el universo te hubiera puesto a ti un camino para que seas padre. Yo creo que sí, una de las reflexiones que yo hoy después de varios años hago es que la vida me ha permitido estar aquí con pleno conocimiento de que todo lo que he hecho en este camino como jesuita ha sido hecho para mí. Es decir, yo he sentido que me estaban esperando en este camino, así que lo he podido lograr, ¿de acuerdo? Ah, bueno. Y padre, entonces quiero saber otra cosa. Ujú. Así como ya estábamos hablando de la luz que es Dios, Sí. ¿qué puedes entender de su contraparte, el demonio? Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta conflictiva, pero no voy a evadir el conflicto frente a lo que El hemos dicho. conflicto. Yo siempre he pensado que desde la doctrina cristiana el demonio no se puede minimizar, no se puede negar, pero también hay que darle el lugar al demonio y el demonio, si bien existe, no desde el pensamiento de Ignacio de Loyola, en la espiritualidad ignaciana, el demonio no tiene ese poder que mucha gente en la iglesia cree que tiene. A veces lo vemos más bien como un ente externo, ajeno a mí, y yo creo que Ignacio es un maestro en descubrir que el demonio puede estar dentro de mí y no por fuera de mí. ¿A qué me refiero? A que de pronto en mis tentaciones, en mis pensamientos, en mis ideas, yo pudiera estarme dejando llevar de autoconsejos que yo mismo en mi conciencia me doy el lujo de permitirme algunas cosas que yo sé que están mal. Y ahí yo estoy cayendo en una conciencia un poco demoníaca, si se quiere, dentro de mí mismo, sin que propiamente sea un ente externo a mí o una entidad corpórea fuera de mí, sino que muy dentro de mi conciencia yo permito darme ciertos permisos para decir mentiras, por ejemplo, o para hacer lo que yo mismo sé que no tengo que hacer. Entonces Ignacio de Loyola descubre que el mal espíritu, porque así lo llama él, está dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Entonces a mí me cuesta mucho creer en las posesiones, en los exorcismos, Ujú. en Es todo más lo algo que esté interior, por un fuera, demonio. porque sí creo mucho en un demonio interior que no me deja crecer, que no me deja ser mejor persona, que no me deja ser honesto conmigo mismo y con los demás. En eso sí creo y ese es el demonio que en el fondo no me permite superarme como persona. Entonces por eso el demonio es una entidad que toca trabajarla, atacarla y ser muy consciente de en qué momento nos hace la mala jugada para descubrirlo. Ok. Y Ignacio dice, una vez descubierto, entonces expulsarlo. Claro, padre. Y Ujú. bueno, ya para ir cerrando, quiero saber dos cosas, unas últimas dos cosas. Uno, ¿qué esperas para el colegio? Y sobre todo, ¿qué mensaje le dejas a quienes nos están viendo? Gracias, buena pregunta. Yo para el colegio espero un ejercicio del mejoramiento de la convivencia escolar, porque como soy director de bienestar, pues me doy cuenta de muchos detallitos, de muchas cosas de los Bartolinos. ¿Mucho mal espíritu? A veces hay muy buen espíritu, porque yo creo que si no lo hubiera, el colegio no sería el colegio que es. El colegio tiene muy buen espíritu, pero al colegio le falta también ir creciendo en autonomía y liderazgo del comportamiento autónomo, porque hay veces nuestros bartolinos necesitan un policía externo que les ayude a saber si esto está bien o está mal, cuando ellos mismos deberían saber si su propio comportamiento es el Es adecuado adecuado. y si realmente esto es lo que se espera de un Bartolino en este momento. Y muchas veces esconden ese comportamiento para evitar ser descubiertos. Dicho de otra manera, nos hemos podido dejar llevar del mal espíritu sin darnos cuenta. Entonces, creo que ahora que hablamos de discernimiento contigo, hablamos de la posibilidad de que nosotros evidenciemos un mejoramiento continuo por nosotros mismos, por conciencia. Y eso le deseo al colegio, que sigamos creciendo. Históricamente este colegio ha sido un colegio muy importante en Colombia. Es precisamente porque los bartolinos históricamente siempre han sabido discernir su realidad y su tiempo en el aquí y en el ahora. Y yo creo que eso le deseo al colegio, que siga siendo ese colegio que logra dar estudiantes que disciernen y separan lo bueno de lo malo por sí mismos y no porque otro Venga se lo alguien que diga. los... Ujú. Y un último mensaje. Un último mensaje a los bartolinos, que estoy muy orgulloso del colegio, estoy muy orgulloso del nivel del colegio.
del compromiso del liderazgo. Estoy muy orgulloso de la pertenencia que los bartolinos experimentan y hacen sentir en todas las actividades. Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución, de hacer parte de este colegio. Creo que desde ya yo podría decir que esta ha sido una experiencia que me ha marcado y le digo a los bartolinos que den lo mejor, que, que sientan que esta casa los potencia y los ayuda a crecer y que experimenten también en esta casa como colegio la alegría de sentirse en comunidad y la alegría de sentirse de una gran comunidad fraterna educativa de la cual es un orgullo pertenecer en este país. Eso le digo a los bartolinos en este momento. Bueno, padre, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Por hoy. Charla, por esta invitación. Muy Gracias. amable, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.